Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil Ibrahim y Esla. Una pareja que hizo soñar a miles con su amor y complicidad. Pero lo que parecía un cuento de hadas ha dado un giro inesperado. Y lo más impactante es que esta vez, la protagonista no es Esla, sino la madre de Halil Ibrahim. Sí, escuchaste bien. La señora Emine, madre del actor, ha roto su silencio con unas declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta. A Esla la quería como a una nuera, como a una hija más. Esta confesión llegó justo después de que Halil y Esla fueran vistos por última vez juntos en un evento benéfico hace unos meses. Desde entonces, los rumores sobre una ruptura fueron en aumento. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada. El silencio reinaba, hasta ahora. En una entrevista reciente realizada por un medio local, la madre del famoso actor Halil Ibrahim confesó sus verdaderos sentimientos hacia Esla. La entrevista, que tuvo lugar en el jardín de su casa familiar, comenzó de forma tranquila. Pero pronto, las emociones salieron a flote. Mira, yo nunca me metí en la vida de Halil. Él es un hombre adulto, sabe lo que hace. Pero cuando trajo a Esla a casa, sentí una conexión inmediata con ella. Era dulce, respetuosa, y sobre todo, se notaba que amaba a mi hijo de verdad, comenzó diciendo la señora Emine. Pero lo más fuerte vino después. Con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos, añadió, la trataba como a una hija. Cada vez que cocinábamos juntas, me contaba sus sueños, sus planes. Incluso hablábamos de una futura boda. Yo la veía como mi nuera. Por eso, cuando supe que ya no estaban juntos, sentí que perdía a alguien muy querido. Estas declaraciones han causado un revuelo en redes sociales. Los seguidores de la pareja no han tardado en reaccionar, muchos de ellos expresando su tristeza y empatía hacia la madre de Halil. Comentarios como ojalá vuelvan o eran perfectos juntos inundan las publicaciones relacionadas con ellos. Pero, ¿qué dice Halil Ibrahim sobre esto? Hasta el momento, el actor no ha hecho una declaración oficial. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Halil está pasando por un momento de introspección y que ha preferido mantenerse alejado de los focos. Por otro lado, Esla también ha guardado silencio. Aunque hace unas semanas compartió en sus redes una frase que ahora cobra un nuevo significado, a veces, amar no es suficiente. ¿Será esta una indirecta sobre su relación con Halil? El círculo cercano a la pareja asegura que no hubo una gran pelea ni una traición. Al parecer, la distancia, las agendas ocupadas y el estrés mediático fueron desgastando la relación. Pero lo que más ha sorprendido es la cercanía de Esla con la madre de Halil. Incluso después de la separación, se dice que han mantenido contacto. Una vecina del barrio, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató que había visto a Esla saliendo de casa de la señora Emine hace no mucho tiempo. Se abrazaron largo rato. Se notaba el cariño, pero también la tristeza en sus rostros, comentó. Esta escena ha avivado aún más los rumores de que, pese a la ruptura, el lazo entre ambas mujeres sigue intacto. Mientras tanto, en los círculos de la prensa del corazón, comienzan a surgir teorías. Algunos especulan con una posible reconciliación, apuntando que ambos artistas han evitado entablar nuevas relaciones públicas desde la separación. Otros, en cambio, aseguran que Esla ha decidido enfocarse completamente en su carrera, la cual ha despegado notablemente en los últimos meses. No es raro verla encabezando portadas de revistas, asistiendo a galas y recibiendo premios.
Su interpretación en la última serie ha sido aclamada por la crítica, y muchos atribuyen ese nuevo brillo a una etapa de renovación personal. Aún así, sus declaraciones siguen siendo escuetas, casi poéticas. El corazón guarda secretos que ni el tiempo puede callar, escribió en una de sus recientes publicaciones en Instagram, acompañada de una imagen bajo la lluvia. Del otro lado, Halil Ibrahim ha optado por el retiro temporal. Se ha alejado de los platós y de los eventos sociales, refugiándose en su círculo íntimo. Según personas allegadas, ha estado escribiendo, componiendo música y reflexionando sobre su futuro tanto profesional como personal. Está más introspectivo que nunca, aseguran. No es tristeza, es madurez. Está creciendo desde el silencio. Esta historia, que comenzó como una relación idílica a ojos del público, se ha convertido en un reflejo de las complejidades del amor bajo los reflectores. La presión, las expectativas y el juicio constante de millones de seguidores pueden ser una carga que ni siquiera los sentimientos más profundos logran resistir. Aún así, muchos mantienen la esperanza. Las redes sociales se han convertido en una especie de altar de deseos, donde los fans escriben mensajes como si fueran oraciones. El verdadero amor siempre encuentra el camino, tal vez no ahora, pero algún día. No pierdan lo que tanto soñamos junto a ustedes. La señora Emine, por su parte, ha decidido mantener el silencio tras la entrevista. Se ha resguardado en su rutina diaria, pero quienes la conocen bien aseguran que aún guarda en su corazón una luz encendida por Esla. La quería como a una hija, y eso no se borra de un día para otro, comenta una amiga cercana. En una escena que parece sacada de una novela turca, Halil fue visto hace unos días en el viejo parque donde solía caminar con Esla. Iba solo, con una libreta en mano. Testigos aseguran que escribió por largo rato sentado en la misma banca en la que, según los rumores, se dieron su primer beso. ¿Estará plasmando su dolor? ¿O quizás escribiendo un nuevo capítulo? Lo que está claro es que tanto él como Esla están navegando una tormenta emocional en silencio, con respeto y sin exponer detalles que puedan dañar al otro. Eso, para muchos, es prueba de que lo que compartieron fue auténtico. El amor, aunque a veces no basta, deja huellas profundas. Y en este caso, esas huellas han quedado no solo en ellos, sino en todos los que siguieron esta historia como si fuera la suya propia. El futuro es incierto. Podría haber una reconciliación o simplemente una amistad perdurable, tejida con los hilos de un amor que, aunque ya no sea romántico, sigue siendo sincero. Por ahora, todo lo que queda es esperar y recordar que, a veces, las historias más conmovedoras no son las que terminan en boda, sino aquellas que dejan un eco imborrable en el corazón. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.